30:30, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 30:30, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía. Estamos en vivo hoy, domingo 13 de octubre. Nuestros distinguidos invitados esta noche abordarán el tema del juicio contra el señor Juan Antonio Hernández. Nuestros invitados hoy aquí en 30:30, el abogado Juan Carlos Barrientos, catedrático y doctor en Derecho Constitucional. Doctor Barrientos, gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias, Edgardo, buenas noches. Nos acompaña también la abogada Doris Imelda Madrid, abogada penalista. Muchas gracias por estar aquí, abogada. Gracias por su invitación. Don Jorge Illescas, reconocido analista político nacional. Don Jorge, bienvenido. Muchas gracias, Edgardo. Don Félix Ávila, catedrático, experto en Derecho Penal, ex juez de lo penal aquí en el país. Abogado Félix Ávila, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, 8 de la noche con 1 minuto, comenzamos. La primera pregunta es la misma para todos, por favor, y les rogaría una respuesta breve en función de que todos podamos disponer de un tiempo equitativo. Digo, los invitados. Debo aclarar también que ni a don Félix Ávila, ni a don Jorge Illescas, ni a la abogada Doris Imelda, tampoco al abogado Juan Carlos Barrientos les he preguntado cuál es la posición que ellos tienen con relación a este juicio de Tony Hernández. Los he invitado precisamente por su conocimiento, por su experiencia en temas que tienen que ver con situaciones como la que estamos enfrentando en este momento. Abogado Juan Carlos Barrientos, como observador del acontecer nacional, por su experiencia como abogado, lo que ha visto usted en estos 7 días del juicio contra Tony Hernández, diríamos que estamos quizás, según como lo dijeron inicialmente, que este juicio podría durar unos 10, 12 días, estaríamos un poco más de la mitad del juicio. En estos 7 días, ¿cuáles son las conclusiones que usted tiene? Bueno, en primer lugar, el exceso de politización que se le ha dado al tema, dada la relación familiar que hay entre el acusado y el presidente de la República. Por otro lado, la falta de credibilidad de las instituciones operadoras de justicia en Honduras, que según las declaraciones de los testigos que han llegado ahí, aquí prácticamente era un país donde campeaba el narcotráfico con total impunidad, tanto a nivel policial, a nivel militar, inclusive a nivel de gobierno. Por otro lado, con las declaraciones yo no puedo hasta el momento, mientras no haya una sentencia, evaluar posibilidades de que van ganando, van perdiendo, ni nada por el estilo, como es costumbre aquí en Honduras, de que cada vez que salía un testigo a declarar salían bandos en primer lugar a demeritar al testigo y bandos tratando de alabarlo y tratando de que a toda costa surgieran veredictos de culpabilidad. Entonces yo simplemente estoy como espectador esperando la sentencia final para hacer mis conclusiones y creo que ahorita las evaluaciones que puedo hacer son esas. Abogado Doris Imelda Madrid. Bueno, mis conclusiones a este momento son eminentemente técnicas, no políticas, y algo que sí he visto en todo el actuar de lo que son las declaraciones es que hay un elemento en común de todos los testigos y es la reducción de las penas. Esa es una. Luego también en la forma como se ha ido desarrollando todas las declaraciones sin evidencias, sin pruebas, además con un componente muy fuerte que es político contra el acusado y también que se ve también un tema de venganza. En el año 2010, en el Congreso Nacional de la República es cuando se hace el tema de las extradiciones. Posterior a ellos empieza ya el tema a implementarse en el 2014. Entonces, por ahí es donde yo veo que puede haber un componente también de venganza. En su opinión, entonces, ¿es un componente político de venganza? De venganza, reducción de penas. Por parte de los... por parte de los colaboradores. Los colaboradores de la Fiscalía. Además... Y que usted dice que no se han presentado evidencias ni pruebas. No hay evidencias ni pruebas, porque el tema de la duda razonable tiene que ir a tener elementos en la prueba y también tener elementos en toda la evidencia que se haya presentado, ¿verdad? Pero hasta este momento sí, no lo vemos así. Don Jorge Illescas. Edgardo, yo no voy a entrar en la parte jurídica porque no soy abogado, pero lo que yo puedo ver como ciudadano es que aquí se pone en evidencia el colapso
de la clase política en su totalidad, con raras excepciones. Número uno. Número dos, que no podemos nosotros, y mucho menos el presidente, poner en tela de juicio la justicia norteamericana. Y no podemos decir que no hay pruebas cuando aquí hay un documento mandado por la Fiscalía pidiéndole pruebas a la Fiscalía de Honduras, donde le señala empresas de don Tony Hernández con sus vinculaciones, un detalle minucioso incluso de los permisos de portación de armas, donde aparecen aquí 2 colombianos supuestamente colaboradores de Chapo Guzmán. Este documento está en la Fiscalía de la República, hay una investigación desde el 2014 y para el presidente de la República desde el 2013. Entonces, los documentos eran documentos no públicos, pero recientemente se han desclasificado, donde aparece la investigación para el presidente de la República, por el señor Tinoco, el ministro de Seguridad, y para don Eval Reyes. Entonces, esos documentos se han desclasificado, pero tenemos que hacer una aclaración. En este momento hay señalamientos contra estos personajes, pero no son ellos los que se están juzgando y acusando, sino que se está acusando y juzgando a don Antonio Alvarado. Hernández Alvarado. Entonces, pues, se pone en evidencia la inoperación que hay del gobierno. Por ejemplo, el presidente de la República tiene en sus manos la concentración de los 3 poderes del Estado, de los ministerios de Seguridad y Defensa, de la Fiscalía, y cómo es posible que no se dan cuenta que el hermano del presidente de la República, donde había ya solicitud de investigación, estaba metido en el narcotráfico. Entonces, pues, todo esto es lo que hace pensar que además el señalamiento de una cantidad de diputados, ministros, que creo yo que la Fiscalía deviene la obligación de investigar si esos señalamientos son o no son ciertos, para que eso se juzgue en los tribunales de justicia de Honduras y no tengamos los hondureños que recurrir a tribunales internacionales. Abogado Félix Ávila, para usted la misma pregunta. En estos 7 días de juicio contra Tony Hernández, ¿cuáles son sus conclusiones? Bueno, realmente se trata de un juicio más de los muchos que, por supuesto, se van a realizar en los Estados Unidos de Norteamérica desde el momento en que Honduras autorizó que los hondureños pudieran ser juzgados en los Estados Unidos, precisamente por la ineficacia de un sistema legal que, de algún otro modo, al haber reformado la Constitución y haber renunciado a ese principio soberano que los hondureños debemos hacer justicia, prácticamente en ese momento se estaba diciendo que la institucionalidad no estaba funcionando. En ese orden de ideas, varios hondureños empezaron a desfilar y lo que hicieron fue que empezaron a hacer negociaciones con los fiscales de los Estados Unidos y estos, sabiendo por supuesto de antemano de que aquí en Honduras estaba pasando el tema del narcotráfico, entonces empezaron y usted vio que a partir del primer extraditado empezaron a ir unos. Ahora este es un caso interesante obviamente porque se trata de el hermano del presidente de la República y obviamente pues como un ciudadano más, el presidente de la República y su familia pues se encuentra compenetrado con esta situación de su hermano. Y desde el punto de vista legal, el juicio, realmente, cierto, han pasado 7 días, pero es de repente muy aventurado poder evaluar. Además, creo que nadie está en la capacidad aquí en Honduras, nadie, ningún profesional del derecho. Lo que podemos hacer son aproximaciones nada más, ni allá en los Estados Unidos, tampoco para decir cuál va a ser el resultado de este juicio. Obviamente, yo creo que no nos podemos llamar a engaño, pues que la Fiscalía ha presentado un caso como lo presentan todos los fiscales en cualquier parte del mundo, incluso aquí en Honduras, que presentan un caso que tiene una causa probable. Y esa causa probable, obviamente, es lo que se lleva allá en los Estados Unidos, ante un tribunal de jurado, aquí ante jueces profesionales, para que una vez que se practiquen o evacúen las pruebas y en ese sistema contradictorio que el que está acusado tiene que defenderse y presentar
y evacuar sus pruebas, entonces es que va a salir una conclusión. Obviamente, la prueba de la Fiscalía, que obviamente no podemos negar, ¿verdad?, que hay prueba, y una cosa es que cómo la miremos, pero los fiscales, o sea, el Ministerio Público de los Estados Unidos está presentando su prueba. Lo que pasa es que, dada la naturaleza de estos testigos que tienen sus compromisos que cumplir ahí con la Fiscalía, obviamente en cualquier parte del mundo hay que prestarles mucha atención. Aquí nosotros le llamamos motivaciones espurias, o la jurisprudencia le ha llamado motivaciones espurias, aquellas que se tiene en relación a alguien que tenga algún interés, y por lo tanto así también la jurisprudencia, y eso ya lo hemos aplicado aquí, recomienda que se debe tener el debido cuidado al momento de evaluar las declaraciones de testigos, pero obviamente no se trata en este juicio solo de testigos, sino que hay también otros elementos ahí. Hay otro tipo de informes, documentos y cosas que los fiscales han recabado y que al final van a producir un resultado. Por ahora, pues, yo creo que yo no me atrevo a decir cuáles son las conclusiones de esto. Yo creo que ni podrá ser el día de que el juez cierre ahí y lo dé para el jurado, que se va a saber el resultado. Pero me llama la atención que el abogado Doris Imelda Madrid es penalista y dice no se han presentado evidencias, no se han presentado pruebas. Usted es abogado penalista, fue juez de lo penal y dice sí se han presentado pruebas. Y que mire, también debemos de reconocer algo, ¿verdad? Aquí no estamos en el mismo sistema como el nuestro, el hondureño, ¿verdad? Aquí de repente se requiere que para condenar a una persona por un delito de tráfico de drogas, así como lo establece la ley especial, lógicamente y según el sistema continental, que es el que nosotros tenemos, el sistema que se deriva que tiene Europa continental, sí, que tienen los países latinoamericanos con códigos penales, leyes penales escritas, donde la teoría del delito implica que tenemos que probar la existencia de un delito y luego probar la participación de personas en él. Lógicamente que si no vemos aquí en Honduras la droga y la persona de que se le incautó, que la tiene o que traficó, sí, con ella, obviamente bajo esa circunstancia no podría, digamos, fácilmente decir va a haber una condena. Lo que sucede es que el sistema legal de los Estados Unidos es diferente. Allá, hay que decirlo, aquí existe lo que se llama el derecho penal de autor. Un momentito, usted lo que nos quiere decir, perdón, para acelerar un poco el asunto, sí, usted lo que nos quiere decir, abogado Félix Ávila, que en el caso que ese juicio fuera aquí en Honduras, aquí se necesita probar que en efecto el acusado cargó la droga y la llevaba de un lado para otro. Y que hay fotografías y que hay videos, sí, que demuestran de manera irrefutable, evidente, de que eso fue así y que es un narcotraficante. En Estados Unidos, ¿usted diría que con solo el testimonio de quienes ha presentado la Fiscalía lo pueden condenar? No necesariamente, no necesariamente solo con eso. Lo que pasa es que tiene que convencerse, el jurado se va a convencer que alguien es malo, por decir así. Sí. Fíjese que es un jurado de personas legos en derecho, que no conocen el derecho, y a ellos de conciencia, es un tribunal de conciencia. Piense que lo mismo podría ser aquí, que de repente 12, 18 personas y que les pongan ahí una serie de pruebas, declaraciones de personas para que se convenzan, sí, X persona, Juan Pérez, es narcotraficante. Obviamente puede impactar en ellos, ¿verdad?, aquellas cosas que se dicen. Ahora, la pregunta, los testimonios que hemos escuchado de el tipo denominado El Rojo, perdón, Don H. Alexander, el señor Davis Leonel Marreda, conocido como El Cachiro. ¿Quién fue el otro? El exalcalde del Paraíso, Alexander Ardón. O sea, de estos tres narcotraficantes, que ya usted lo aclaró y todos sabemos que ellos tienen un arreglo con la Fiscalía en función de la reducción de penas, eso está claro. Pero el testimonio de ellos es suficiente para una condena. No, yo no le puedo decir que es suficiente, porque obviamente eso para los fiscales, obviamente para eso lo están presentando, lo están proponiendo. O sea, le preguntan, ¿los testimonios de estas personas hunden a Tony Hernández? No, es decir, no puedo decirle eso yo, contestarle con contundencia, porque no, yo creo que nadie puede atreverse a decir así realmente, siendo serio. Obviamente, en un juicio
testigos, documentos, evidencias físicas que se proponen. Al final, los jueces, un tribunal de 3, aquí en Honduras, profesional, mira todo eso y no necesariamente. En este juicio puede resultar un veredicto de culpabilidad porque el tribunal de jurado se convenza, pero también puede resultar un veredicto de inocencia. ¿Por qué? Porque por mucho que digan esos testigos, pero si el abogado ha sido hábil en el interrogatorio y dejar algunas cosas ahí. El abogado de la defensa. El abogado de la defensa. Entonces, lograr que se establezca una duda razonable, ese tribunal no podrá declararlo culpable. Ahora, el hecho, yo si he escuchado, por ejemplo, aquí solo la versión. acusación, Sí. obviamente diríamos, bueno, pero tiene un cuerpo de abogados eficiente. Sí, ahora la pregunta es la siguiente. Yo he escuchado aquí cuando dicen, bueno, pero quienes están dando testimonio ahí son individuos criminales que aceptaron haber cometido tantos y tantos delitos, tantos asesinatos y que son narcotraficantes confesos. ¿Eso los descalifica a ellos? No, Edgardo, No si lo- es que mire, no lo si es un juicio de descalifica. narcotráfico, No lo descalifica. lógicamente los que van a ir a declarar tienen que ser narcotraficantes. No va a ir a declarar el cardenal. Pongo eso en el Rodríguez tapete porque es lo Maradiaga. que hemos escuchado aquí. Eso es lo que hemos escuchado Pero aquí. mire, Esos son, usted no va a es la pretender- venganza, la usted- venganza. No, espere, es que usted no va a pretender que a un juicio de narcotráfico vaya a declarar el cardenal Rodríguez Maradiaga o que vaya a declarar el pastor Solórzano. Ahí tienen que ir delincuentes y confesos. Claro. Otra cosa, que dicen que van porque les van a rebajar la pena. Ah, pues claro, si es que algún beneficio tienen que percibir ellos, a cuenta de que yo voy a ir a declarar a un proceso judicial de otro, que no es el mío, si no es para que yo obtenga alguna reducción de la condena. Eso tampoco lo descalifica. Es que ese es uno de los principios de la colaboración eficaz. La ley, por ejemplo, de colaboración eficaz que está en el Congreso ahorita, habla de que una forma de desarmar carteles delictivos es precisamente para darle un beneficio a la persona que va a ir ahí a declarar de que él conoce el entramado de todas estas organizaciones criminales y cómo operaban y qué hacían, con el objeto de que a él le rebajen su pena. ¿Usted cree que estos testimonios que han coincidido unos con otros, mencionando a Tony Hernández en este asunto, son suficientes para condenarlo? No, lo que pasa es lo siguiente, aquí la gente olvida de que a él lo están acusando de conspiración, ¿verdad? De conspiración para traficar drogas hacia Estados Unidos. A los norteamericanos no les importa si el Chapo Guzmán le dio $1 millón a la campaña de Juan Orlando Hernández. A los Estados Unidos no le importa si Chande les dio o el Rojo les dio dinero para la campaña política a los diputados. A ellos lo único que les interesa es el tema conspirativo de introducir drogas a los Estados Unidos. Eso es lo que están juzgando ahí. Entonces, en este tema puntual, cuando usted acusa de conspiración a una persona, llamadas telefónicas, fotos, videos, declaraciones de fulanos que están involucrados en el tema y dicen que usted también participaba de eso, lo involucran y lógicamente lo convierten en conspirador. Pero como dice el abogado Félix Ávila, nosotros no podemos meternos adentro de la mente del jurado, porque aquí quien va a decir no es el juez. El juez no va a decir, el juez nada más dirige el proceso. Son los jurados, que son ciudadanos comunes y corrientes, a los cuales se les va a convencer si la culpabilidad está dada en función de esas declaraciones y pruebas periféricas que deberían de haber también, que son pruebas documentales, videos, informes, documentos, que refuercen la declaración de estos testigos y de esa manera establecer la culpabilidad o la inocencia del acusado. Es decir, la Fiscalía, en este caso la Fiscalía, necesita aportar eso que usted dice, documentos, videos, fotografías, para lograr una condena, o cree usted que lo que hemos escuchado de los testimonios de estas tres personas es suficiente para obtener una condena? Podría ser suficiente, porque imagínese usted que yo soy un ciudadano común y corriente. Y hay que, me gusta la salvedad que hizo Félix Ávila en el sentido de que, mire, hay dos sistemas jurídicos. El romano germánico, que es el que seguimos nosotros, ¿verdad? España, Portugal, Italia, Francia, los países latinoamericanos, y el sistema del common law, que es el sistema anglosajón. Y en el sistema anglosajón, que está basado en la jurisprudencia, los niveles de probanza son diferentes. Entonces, allá, cuando va a subir un testigo al estrado, allá veneran la verdad y le preguntan que jure que va a decir la verdad, y para ellos es inadmisible que un fulano suba ahí a mentir,
a dar perjurio, a dar falso testimonio. Entonces, como esa es la premisa de la cultura del common law, entonces yo como ciudadano que he crecido y vivido en esa cultura, ¿verdad? Y me están poniendo de jurado y estoy viendo que están 4 matones ahí diciendo de que yo participé, de que yo estuve metido en eso y que yo figuraba en esas cosas. Lógicamente, bajo esa cultura del common law, que es diferente a la nuestra, yo me atrevería a decir de que hay bastante indicio racional en la prueba que tiene la Fiscalía de los Estados Unidos. En ese sentido, entonces, la defensa lo que le toca es demostrar que lo que está diciendo el testigo No es falso, cierto. es mentira. Desacreditar al testigo, que como decía Félix, la habilidad del abogado al contrapreguntar, al repreguntar en el interrogatorio, desbalancear al otro testigo, evidenciar que hay sesgos, evidenciar de que sus declaraciones no son correctas, que está mintiendo, para que dentro de esa controversia que se presenta ahí haya una desacreditación de la prueba y de esa manera que los jurados vean de que no es tan cierto lo que está declarando. O sea, generarle una duda al generarle jurado la duda razonable. de que si eso no es cierto lo que está diciendo el testigo de la Fiscalía. Porque la duda razonable es válida en cualquier parte del mundo para efectos de la culpabilidad, aunque el principio indubio pro reo es un principio latino que no se utiliza en el common law porque es un derecho basado en la costumbre, no en la ley escrita. O sea que para el jurado lo que está diciendo el que está sentado ahí es verdad. Para el jurado es la verdad mientras no le demuestren que lo que está declarando el testigo es mentira. Doña Doris. Sí, cuando yo me refería al tema de la probanza es precisamente porque no solamente es el tema de la declaración testificada, sino también lo que se tiene que probar, ¿verdad? Y los delitos, yo saqué de la acusación que tiene el señor Hernández, que es conspirar para importar la cocaína. Ese es el delito número 1. Y para importar la cocaína hay requisitos que se tienen que cumplir. El delito 2 es posesión de metralletas y dispositivos destructivos. ¿Bastará con una declaración para que este delito, posesión de metralletas y dispositivos destructivos, se le condene? El delito número 2. El delito número 3, conspirar para poseer ametralletas y dispositivos destructivos. Y un delito 4, elaboración de falsas declaraciones. Entonces, estos delitos tienen muchos elementos que necesitan probanza, no solamente la declaración de un testigo. Por ejemplo, se hablaba de un tema de un helicóptero, por ejemplo. Está la fotografía. El helicóptero tiene marca norteamericana. Y si tiene marca norteamericana, ¿dónde está el dueño? El paquete ese, por ejemplo, con el TH. El TH, sí, también eso fue en fotografía, el paquete. Las armas están en fotografías. El video que muestra a Tony supuestamente reunido con un cachiro. El video que muestran también con evidencia, no está ninguno de los que están detenidos en Estados Unidos, sino otras personas. Pero dice que fue filmado por él y como de una cámara. Pero ¿dónde está él? O Davis Maradiaga. Davis Maradiaga. Entonces debería estar en el concierto también, porque no está, sino que están otras personas. Pero es evidente que en ese video están hablando de empresas y están hablando de alguna cosa relacionada con los cachiros. Lo que en el video se hablaba era de un tema de un apoyo por el pago del cumplimiento de un contrato de una empresa, de una sociedad mercantil. Pero no se habla de narcotráfico. Don Jorge. Mire, este documento es un documento que manda la Fiscalía de los Estados Unidos, la Fiscalía de Honduras, en representación de la autoridad de los Estados Unidos. Y aquí en este documento dice lo siguiente: le pide con urgencia a la Fiscalía y dice: las investigaciones delictuosas del tráfico de drogas y armas. Y dice: la investigación de los Estados Unidos ha revelado que Hernández Alvarado estuvo involucrado. ¿Cuál Hernández Alvarado? Tony. Muy bien. Tony. Estamos hablando de Tony. Sí. No estamos hablando de Juan Orlando. Muy bien. Entonces dice, ni de Hilda, estamos hablando de Tony.
Y dice, las investigaciones de Estados Unidos han revelado que Hernández Alvarado estuvo involucrado en el procesamiento, recepción, transporte, distribución de cargamentos de múltiples toneladas de cocaína que llegaron a Honduras por medio de aviones, embarcaciones rápidas y por lo menos una ocasión un submarino, ¿verdad? Desde el 2004. ¿Qué pregunta tenía usted? ¿Y dónde está el submarino? ¿Cómo? ¿Y dónde está el submarino? No, por eso, pero esto... No, permíteme un ahí, momentito. ahí, Esto, ahí. yo le estoy diciendo, esto es lo que está pidiendo la Fiscalía. La Fiscalía no se está basando en la declaración de los delincuentes. Esto es lo que pide. Si la Fiscalía pide esto, y aquí, por ejemplo, cuando usted pide dónde está el avión, entonces aquí está, por ejemplo, dónde está el avión, dice compraron en Estados Unidos, es correcto, lo compraron en Estados Unidos. ¿Y dónde está la documentación del avión y del helicóptero, el dueño, y el dueño y de todo lo demás? Un momentito, aquí Eso, dice ese a es el quién se lo punto. compraron, aquí dice dónde lo registraron, y aquí dice también, alrededor del 2012, un familiar de Hernández Alvarado, ¿verdad? Participó en la compra de un avión, dice aquí, utilizado un testaferro que se llama Francisco Pacheco Reyes y una compañía hondureña de nombre Aviación Patria. Y señala todos los hechos, registrado en Honduras, registrado en Nicaragua, registrado en Estados Unidos, son 2 aviones, un helicóptero, y entonces son propiedad de esta gente. Entonces la Fiscalía de los Estados Unidos le pide a la Fiscalía de Honduras, y abogada, usted es abogada, no le va a pedir chismes, le dice documentos, certificados, sellados, firmados, y le señala todas las empresas. ¿Cómo dice? Esa prueba debe estar allá en el juicio también. Claro, entonces le pide sellos, firmados por personas responsables de las instituciones hondureñas, ¿verdad? Entonces, esto es lo que están pidiendo. Eso no es lo que se está viendo en el juicio. Bueno, es que ¿verdad? mire, Eso no- si esto es de la Fiscalía... Eso es lo que no se está viendo Y esto es de en la el Fiscalía. juicio. Pero esa es una solicitud Ajá. de información Ajá. que ha mandado el Departamento de Justicia a la Fiscalía y que no está en el proceso. De lo que estamos hablando en este momento, en este foro, es el actual proceso. Y la pregunta inicial fue, a los 7 días de juicio, ¿cuáles son las valoraciones? Y estamos analizando lo que está pasando en el juicio. Por eso hice el resumen de los 4 delitos que tiene la acusación del señor Hernández Alvarado, Juan Antonio Hernández Alvarado. Esta es una solicitud que está en trámite. Y lo que está ahí no es lo que se está ventilando en el juicio en este momento. Mire, abogada. No, yo eso. Esto es lo que yo por lo dice la menos- Fiscalía. Y si Ve, la Fiscalía yo ¿qué he va a seguido- investigar la Fiscalía entonces? Yo estoy siguiendo el juicio como No, yo toda, también lo estoy como siguiendo, toda abogada pero interesada. además ¿verdad? yo sigo los documentos que dice la Fiscalía. Bueno, pero eso ¿verdad? es lo que no se está viendo en el Entonces, juicio. ¿cómo sabe en este usted que no momento. se está viendo? Mire, porque cuando señalan, por ejemplo... porque cuando tengo todas las señalan el declaraciones de todos. Señalan ahí Y es en más, las traje. las libretas de 350 páginas. ¿Sabe usted cómo hace la Fiscalía en los Estados Unidos? Analiza el papel. ¿De cuánto tiempo es el papel? Si es reciente, la viejo. tinta. Analiza la tinta, analiza la caligrafía, analiza la ortografía. Entonces, son pruebas científicas. La justicia norteamericana la ponemos en tela de juicio ahora, porque conviene a determinado sector. Pero cuando no conviene, mire, aquí hay una cultura, incultura del pueblo hondureño. Cuando se trata de delincuentes de mi partido, la justicia es mala porque es persecución política. Cuando se trata del adversario, es buena la justicia norteamericana porque está juzgando a En su esos opinión, don ticos. Jorge Yesca, los testimonios que hemos escuchado hasta el momento, Mire, hunden o no a Tony para Hernández. mí son complementarios, como dice Juan Carlos Barrientos, no van a llevar ahí al Papa a declarar, llevan a los delincuentes y los delincuentes van ahí porque les van a rebajar las penas, pero lo que se está juzgando es todo esto, no solamente el testimonio de los delincuentes. Esa es la realidad. Y aquí están señalando, aquí no están diciendo que era un conspirador sencillo, están diciendo que estaba metido en el tráfico. Y la abogada dice que dónde está el submarino. Habría que preguntarle a Tony Hernández y a la Fiscalía dónde está el submarino. Porque ni yo ni usted sabemos dónde está el Señor submarino. Illescas, pero mire, cuando yo le hago esta pregunta es precisamente por la secuencia de los testigos y lo que ha estado en el ruedo en el juicio. Aparte de eso,
lo que esté en el juicio, y sí yo me tomé el tiempo de poder estudiar el requerimiento fiscal, como le llamamos nosotros y como le llaman ellos, la acusación presentada por la Fiscalía. O sea que en este caso, el testimonio de estas 3 personas que hemos escuchado, Claro. las fotografías, quiero decirlo, del TH, el video, la El narcolibreta. agente de la DEA dice que nunca la vio. ¿Usted cree, don Jorge, que esos testimonios, más esas fotografías y el video, son prueba contundente? Mire, Como para una sentencia condenatoria. lo que le puedo decir... Permítame hacer un corte comercial, por favor, ok. y también esa pregunta para el abogado Félix Ávila. Los testimonios de Chande, el exalcalde del Paraíso, el testimonio del Rojo, el testimonio de Davis Rivera Maradiaga, más estas fotografías y el video, son pruebas contundentes para lograr una sentencia condenatoria contra Tony Hernández. Vamos a un corte comercial y volvemos. Y nuestros invitados esta noche aquí en el programa, el abogado Juan Carlos Barrientos, es catedrático y doctor en Derecho Constitucional, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de Derecho Constitucional. La abogada Doris Imelda Madrid, abogada penalista. Don Jorge Illescas, analista político. El abogado Félix Ávila, catedrático de Derecho Penal, ex juez de los Tribunales de Justicia en materia de lo penal. Muchas gracias a nuestros invitados por estar con nosotros. Antes de la pregunta con la cual nos fuimos a corte comercial, me llama la atención parte del análisis que hacía el abogado Barrientos. Es decir, a quienes se están tratando de demostrar o de convencer de que Tony Hernández es un narcotraficante o que conspiró para introducir droga a Estados Unidos, es a un ciudadano, es a un grupo de personas, es decir, este jurado son 16 personas, 12 mujeres, 4 hombres, que son ciudadanos comunes y corrientes. Uno, y usted lo decía bien, uno aquí se pone como abogado, ya sea a favor o en contra de una tesis o tratando de hacer un análisis integral del asunto. Pero desde el punto de vista de un ciudadano común y corriente, lo que ha visto, lo que ha escuchado, ¿cómo cree que puede pensar esa persona? Y bajo la premisa de que él cree que lo que están declarando es verdad, en tanto no haya una contraprueba que desnaturalice la declaración del testigo. Entonces... Un ciudadano común y corriente que está escuchando a 3 narcotraficantes decir, sí, nosotros hicimos negocio con él. Sí, me parece a mí que la lógica indica de que la tendencia es a creer en esa declaración. No estoy diciendo que es verdad, estoy diciendo lo que pensaría un ciudadano común y corriente que no analiza ni piensa las cosas como abogado, que no sabe nada de indubio pro reo, que no sabe nada de situaciones que tengan que ver con dudas razonables o con que las pruebas deben ir aparejadas a otro tipo de prueba periférica documental o de otro tipo pericial que también vaya a soportar o a fortalecer la prueba declarada. El ciudadano común y corriente no entiende nada de esas cosas. Él simplemente va asumiendo de que lo que están diciendo ahí, en tanto no sea contraprobado, es cierto. Abogado Félix Ávila. ¿O tenía la palabra? No, para la pregunta con la que fuimos a corte comercial. ¿O quería hacer usted algo de Sí, respecto al jurado. Bueno, obviamente por eso es que nuestros sistemas, bien difícil acoplarlos a jurado, porque el derecho continental, el derecho que se deriva del derecho romano, lógicamente es exigente en cuanto a la probanza del delito. Aquí, como sería imposible preguntarle a ciudadanos que no saben derecho en relación a un determinado delito, porque eso es técnico. Politiza. No, es porque es técnico. No, es que es técnico. Es derecho lo que ven. Ahora bien, el abogado Juan Carlos decía, los jurados no conocen el derecho, lo que pasa sí, pero les da una serie de reglas al juez. Claro, Esos jurados 180. no conocen de prueba, pero eso sí, les dicen cómo van a mirar las pruebas. Entonces existe en el derecho anglosajón el sistema de valoración probatoria distinto al nuestro, que es de la sana crítica, sino que el de la íntima convicción, que obviamente hacen sus valoraciones y no lo hacemos como nosotros, que tenemos que justificar por qué le dimos valor a un testigo, sino que ellos se convencen a sí mismos y no tienen que explicar para nada, solo van a decir culpables o inocentes. Pero eso sí, el juez les da las directrices, cómo deben comportarse. Por ejemplo, ellos saben muy bien que estos testigos esperan algo a cambio.
Y ojo, eso lo tienen bien claro, saben Pero que no la están ante información un tiene que ser testigo confiable y cualquiera verificable. que está Pero parten también de la premisa de que están diciendo la verdad. Parten de la La premisa de información que tiene que están ser diciendo la verdad. confiable ¿Ah? y verificable. Sí, no es lo que usted decía. Obviamente, El jurado claro, parte, perdón, el jurado parte de que el que está sentado ahí, indistintamente quien sea, está diciendo la verdad. Claro, Exactamente. Porque el información confiable y verificable. A menos que yo como abogado defensor Dos cosas. logre probar de que lo que está declarando ese testigo es Así falso. Y si no logra probar que lo que está diciendo estas tres personas es falso, Se va como O válida poner la una declaración. duda. Se va como o poner válida. una duda. Por no eso le probar digo que lo que diga es verificable. falso, sino que vaya una duda. Una cosa, mire, en primer lugar, esos testigos pasan por todo un proceso de investigación. Cuando ellos van a declarar, solos. ya No con los defensa. fiscales los han entrevistado y van bajo juramento. No van ahí a decir mentiras. Entonces, y luego el jurado, son 180 reglas que las leen y las tienen que aprender para poder dar su veredicto. Entonces, no se está improvisando. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, que tengo que señalarle los 4 delitos. La sección 848, título 21 del Código de los Estados Unidos. Fíjese lo que le acusan a don Tony. Homicidio en fomento de una empresa ilícita continua que involucra delitos de tráfico de drogas, no es conspiración. El otro, la sección 900, asociación delictuosa para importar cocaína. Usar y portar armas de fuego durante y en fomento de un delito de tráfico de drogas y asociarse delictuosamente para hacerlo. El otro, el cuarto, que es lavado. Delitos de lavado de dinero que involucran transacciones financieras Y no para está acusado promover de o eso. esconder actividades de tráfico de drogas. ¿Cómo que no está acusado y de eso? corrupción. De lavado de activos no. Estos son al los lavado de activos no está delitos. acusado. Esto es lo que pide la fiscalía. Eso fue una información solicitada Pero aquí dice, abogada, para poder formular La acusación. la acusación. aquí dice, Está acusado por el Y de la conspiración. acusación solamente hay 4 Conspiración. delitos. No. Conspirar, aquí dice, conspirar mire, para aquí dice, importar cocaína. los delitos son. Que No se dice, en ninguna investigan, parte dice que se conspiración. investigan, ¿Verdad? Yo entendería de que este documento que se quis- investigan, Sí. Yo porque era entendería parte de de la que Este será investigación. un documento Yo creo que- como exacto. preliminar Era de la fiscalía era para preparar el preliminar caso. para Yo creo, preparar el don caso, Jorge, así que es. debemos entender aquí, porque hay que entender que es una investigación. Mire, las investigaciones empiezan así, como una lluvia de hechos. La fiscalía al final los depura. Eso ocurre en todas las O sea, partes este del documento correcto. entonces que es parte de una Entonces, es investigación probable, inicial yo Para no voy a- preparar. para preparar el Para caso. preparar el Es caso. probable Para que preparar sigan luego investigando los esto. delitos por los cuales se le va a acusar. Luego, después de que se recopila la información, la investigación, se prepara Lo el que caso. sí demuestra ese documento es que ya días vienen investigando esto. Claro, desde el No, 2004. Desde 2004, eso sí es cierto. No, eso es lo que yo iba a aportar. Sí, sí. Pero además hay O sea, lo que demuestra ese documento es que de 2004 están en la jugada. Mire, ¿Y Desde qué? 2013, don Juan Orlando. ¿Perdón? Desde el 2013, don Juan Orlando. Sí, pero 2004 dice. Pero fíjese que alguna de las creaciones de los colaboradores decía que los radares y todo lo demás, detenciones, ¿cómo se llama? Evitar las detenciones policiales y todo, fue en el gobierno de Manuel Zelaya. Pero si en el gobierno de Manuel Zelaya, no, es que en el gobierno de Manuel Zelaya el acusado no tenía ningún poder político. Entonces, ¿cómo es eso? No necesariamente, los No, valles tampoco tenían poder político. No, y estoy tenían hablando, estoy hablando del acusado. Estoy hablando del acusado. Y Porque usted- el Pero si ese acusado, documento es de el 2004, ¿quién era acusado, presidente de 2004? el Maduro. acusado, el Ah, acusado, el presidente Maduro. acusado, Él era presidente del 2006 Tenía al 20 y 2009. pico de años. y esa fue una Tenía de 20 y pico las, de y esa fue una de las declaraciones de uno de los colaboradores. Entonces, ahí es cuando, insisto, la declaración para que sea válida y sea tomada para el beneficio que se busca, que es la reducción de la pena, tiene que ser confiable y verificable y que le beneficie realmente para el combate de lo que es el crimen organizado. pero mire, y más en el caso, y más en el caso de los delitos federales. La declaración Porque estos de son los delitos delincuentes, federales. así como se hace en los Estados Unidos, que hace toda una investigación, ellos, el cachiro, pasa por un proceso de interrogatorios y de investigación hasta que llega al juez. Y sabe usted que a esa declaración en Estados Unidos se llama la declaración reina, que es bien importante.
Entonces, pues, con todo La esto... declaración reina, Sí, así le llaman. bueno, ¿verdad? nosotros... Entonces, usted pone en dudas, derecho- abogada, no, es la que justicia derecho- norteamericana. no, ¿Usted cree que los jueces de Estados Unidos... señor usted Illescas, cree- pero usted está diciendo usted en un que es inicio dijo, venganza. no, Usted usted dice, en un "Hay inicio venganza". dijo que usted no era penalista. Sí, no soy penalista, Entonces, pero soy entonces, un ciudadano nosotros estudioso de los fenómenos nosotros estamos económicos, sociales y políticos. analizando el caso del punto del derecho penal, No. del derecho Porque a mí anglosajón Edgardo y Melgar me invitó aquí como un ciudadano que tengo opinión pública. Bueno, todos ¿verdad? tenemos derecho, ¿verdad? todos Usted no me tenemos trajo opinión. aquí para competir con abogados, sino para que dieran mi opinión. Para eso me trajo Edgardo. Y yo no estoy compitiendo con usted, ni con Juan Carlos, ni con Félix en materia jurídica. Le estoy diciendo a usted lo que se dice en los Estados Unidos y que yo no pongo en duda, como usted está poniendo, la justicia norteamericana. Porque No. usted ha dicho aquí que es venganza lo que están haciendo contra Cuando nosotros. una persona, y lo voy a repetir, cuando una persona colabora, se tiene definitivamente que analizar los motivos de esa colaboración. Y lógico, la colaboración tiene que ir en el sentido de que realmente a la justicia le beneficie esa declaración para poder combatir el delito. Pero hasta al momento de lo que yo he visto en todas las declaraciones de los colaboradores, no tenemos una prueba realmente contundente más que los dichos. Va la pregunta, Va entonces. de los dichos. Va la- Y aquí, permítame, Edgardo, y aquí no es lo que se sabe y lo que yo quiera decir. Lo que se puede aprobar. Es lo que se puede aprobar. Bueno, va la pregunta Eso es lo entonces. más importante Va la del pregunta derecho entonces, penal, va la- ¿verdad? lo que nos fuimos al corte comercial. Según lo que usted ha escuchado de los testimonios, de los colaboradores, de los testigos, más las fotografías y el video, que es lo que hemos sabido nosotros aquí, que lo que se ha presentado ahí por parte de la Fiscalía, ¿es suficiente para una sentencia condenatoria? ¿Sí o no? No, yo creo que no, porque falta el desarrollo de más pruebas, más declaraciones, más confrontaciones, más verificaciones, más declaraciones. confiabilidad de las declaraciones, como dice Doris Imelda. Las declaraciones tienen que ser confiables y tienen que ser verificables. Es correcto. Entonces, mientras no lleguemos al punto final donde los abogados den sus conclusiones, no mal haríamos en aventurarnos en decir si es culpable o es inocente. Para usted, la misma pregunta. ¿Suficientes los testimonios, las fotografías y el video que se ha presentado para obtener una sentencia condenatoria? Hasta el momento hace falta. Estoy de acuerdo con lo que dice el abogado Barrientos, precisamente porque falta todavía lo que es, creo que son 3 o 4 días en el sentido de hay más testigos, ¿verdad? Y luego también lo que usted nos acaba de decir, que hay un acuerdo también, ¿verdad? Ya entre defensa y fiscalía. Entonces, esos son partes importantísimas en el tema de la defensa, ¿verdad? Muy bien. Ahora, permítame, Sí. hasta este momento, y ahí yo voy a disentir con el señor Illescas, en el entendido de que el disenso es un derecho humano fundamental y los seres humanos tenemos derecho a disentir. Y disiento porque realmente quiere poner en mi boca que yo no confío en la justicia americana. Como abogada y estudiosa del derecho, yo debo confiar por naturaleza en la justicia, cualquiera que sea. Pero la pregunta que yo Cualquiera le que sea. hice, ¿es suficiente los testimonios, las fotografías y el video para una sentencia condenatoria? ¿Sí o no? Hasta este momento hace falta más información. Don Jorge Illescas, ¿para usted? Como yo no soy abogado, Pero si usted formara parte del jurado, como yo ciudadano, creo que es insuficiente todavía, porque falta mucho más todavía. Faltan las declaraciones del general Savillón, tengo entendido que faltan otros, entonces hay que esperarse. Pero, abogada... Un momentito, yo la me misma basé pregunta en para su el abogado pregunta. Félix Ávila. Un momentito. Solo quiero una aclaración. Sí. Yo soy partido del disenso, pero usted dijo aquí, esas declaraciones son venganza. Usted utilizó la palabra venganza. Sí la utilicé. Entonces, sí la utilicé. Nada más eso sí es la todo. utilicé, pero no en el contexto que usted le está dando. Y precisamente por eso dije que el tema de extradición en Honduras se creó en el año 2010. De ahí los resultados los empezamos a ver en el 2004. 14. En el 2014. Entonces, cuando pasa todo este tiempo, ¿y quién estaba en el Congreso en el 2010?
Luego, en el 2014, ¿quiénes? En el 2012 se reformó la Constitución. Y en el 2012 se reforma la Constitución. Entonces, ahí es donde vemos todo el trayecto. Y una colaboración en cualquier parte del mundo, no solamente en Honduras, debe llevar ni odio ni venganza. Tiene que ser algo que realmente aporte a la justicia, que realmente le dé salida y también no solamente salida al que quiere que le reduzca la pena, sino que colabore con la justicia en el país donde está colaborando. Yo pienso, y sí lo he dicho en el tema de la ley de colaboración eficaz que está en el Congreso Nacional de la República, ¿estaremos nosotros como ciudadanos hondureños preparados para una ley de esta naturaleza? Bueno, ese es otro punto. La misma pregunta para usted. ¿Suficiente los testimonios? ¿Suficiente la fotografía? Si el video mostrado hasta el momento para obtener una sentencia condenatoria, ¿sí o no? No, Melgar, es que realmente el juicio no ha concluido y creo que llevará tal vez un 60%. Entonces yo creo que es inútil de repente que alguien esté diciendo, yo creo de que se le condena. Definitivamente, si el juicio estuviera terminado, de repente el jurado podría concluir ahora en un veredicto de absolución, o sea, de inocencia, porque obviamente falta mucho ahí. Ahora no vamos a decir lo mismo cuando el juicio esté concluido. Es más, tampoco podemos llegar a un vaticinio de decir porque solo el jurado lo va a decir. Lo que sucede es que, yo lo quería decir desde ahora, no se está haciendo una investigación, se está haciendo un juicio. Y todos los juicios en el mundo se hacen después de una corta o larga investigación, según las circunstancias. Estos casos son debidamente investigados, cada testigo ha sido corroborado, cada documento ha sido analizado, cada video también ha sido analizado, de manera de que a un jurado no se le va a llevar algo realmente que no valga la pena. Obviamente queda el esfuerzo del abogado defensor para poder desvirtuar esos hechos. Así nos pasa también en Honduras. Si la Fiscalía cuando lleva casos a los tribunales, entonces los lleva con la mentalidad de que va a triunfar. Pero obviamente a mí me ha tocado ya obtener buenos resultados, obviamente producto de una defensa que se hace. Entonces, en este caso, no sabemos realmente qué es lo que va a ocurrir. Ahora bien, todo juicio va sobre la base de una causa probable. Y una causa probable que no solo es el criterio de la Fiscalía, sino que también aquí en Honduras, un juez que verifica y en una audiencia que se llama la audiencia preliminar determina si hay causa probable. Allá en Estados Unidos, en unos casos creo que este es un gran jurado que vio la relevancia y la pertinencia de hacer un juicio, de manera pues que existe probabilidad de que exista una declaración de culpabilidad, pero también existe la probabilidad de una declaración de inocencia. Para trasladarles un poco lo que dicen nuestros amigos que están atentos al programa en las redes sociales, me informan también que dicen que aquí los abogados están defendiendo el acusado, a Tony Hernández, por las opiniones que han expresado. Yo quisiera una respuesta de parte del abogado Barrientos, de la abogada Imelda Madrid y del abogado Félix Ávila después del corte comercial. Ya volvemos. Y yo voy a opinar al respecto. Bueno, seguimos aquí. Sí, estamos en vivo hoy domingo 13 de octubre, como siempre, 8 de la noche con 57 minutos. Nuestros invitados, el abogado Juan Carlos Barrientos, es catedrático universitario de la Nacional Autónoma de Honduras, doctor en Derecho Constitucional. La abogada Doris Imelda Madrid, abogada penalista, don Jorge Illescas, analista político, don Félix Ávila, catedrático universitario de Derecho Penal, ex juez de los Tribunales de Justicia en materia de lo penal. Muy bien, me reportan que hay mucho comentario, por supuesto, como debe ser, porque los programas se generan distintos tipos de opiniones, a favor, en contra, es normal y es bueno que así ocurra más bien. Pero yo quisiera que también ellos tuvieran la oportunidad de defenderse de algunos cuestionamientos que se han hecho en las redes sociales. Dicen, por ejemplo, que aquí están, que dejan mucho que desear como abogados penalistas y que están defendiendo aquí los cuatro con una versión, no Jorge, se refieren a los abogados que están defendiendo a Tony Hernández. Bueno, le doy la oportunidad para que ustedes contesten a nuestros amables seguidores en las redes sociales. ¿Qué tiene que decir abogado Barrientos? Bueno, en primer lugar, yo no soy abogado penalista, ni nunca lo he sido, ni pretendo serlo tampoco. Soy abogado dedicado a mi ejercicio profesional de manera privada, yo no trabajo con el gobierno. Tampoco soy nacionalista, soy de la oposición, soy liberal, a mucha honra.
he combatido y he estado en contra de la reelección ilegal de Juan Orlando Hernández. No tengo por qué venir a defender a don Juan Antonio Hernández, ni tampoco tengo por qué venir a solazarme de su desgracia, ni tampoco pretendo que lo condenen. Simplemente estoy haciendo un análisis como abogado de los hechos que han estado aconteciendo en el juicio. Desgraciadamente en Honduras, Edgardo, cuando uno opina diferente a personas que tienen el corazón lleno de odio, inmediatamente a usted lo identifican como una persona que está a la par de la dictadura. Pero nosotros tenemos libre expresión del pensamiento y yo no tengo la nalga con fierro para estar hablando en función política, porque afortunadamente soy una persona independiente. Abogada Doris Imelda Madrid. Bueno, no voy a hacer toda la descripción que hizo el abogado Barrientos, pero sí, a mucha honra, soy nacionalista, también especialista en Derecho Penal. Me ha gustado bastante estudiar, el juicio lo he llevado y desafortunadamente todo el movimiento de las redes sociales es que quisieran escuchar lo que ellos quieren escuchar. Pero definitivamente los medios de comunicación tienen una gran misión y esa gran misión es educar. Ante todo, educar e informar. Y este panel lo estoy analizando, viendo y participando en él desde el ámbito educativo. Lastimosamente, nuestra población no quiere educarse en el tema y generalmente en el tema comentan los que no conocen el tema. Muchas gracias. Y la verdad es comentar el tema como un especialista en derecho penal. Esa fue mi invitación y esa ha sido mi actuación y lamentablemente la gente comenta, está en defensa, defendiendo a Juan Antonio Alvarado. Y le voy a decir una cosa, lo conozco perfectamente, ¿verdad? Fue compañero de trabajo de mi hija y yo siempre lo conocí como una buena persona. ¿Cómo? Como una buena persona, como un buen joven, muy inquieto y muy dedicado pues a su estudio y todo. Ahora, si todo lo que se dice o lo que falta por decir sea cierto o no sea cierto, no es un tema que yo tengo que andar defendiendo. Luego, en el tema ya educativo, como penalista, sí estoy obligada a venir y decir los delitos por los cuales definitivamente está siendo juzgado. Y son 4 nada más, son 4 nada más. Y en eso es donde realmente me he estado concentrando y todos los colaborantes o colaboradores, como le quieran llamar, se han inclinado precisamente en el delito de conspiración. Pero ¿conspirar qué? ¿Para qué? Y lo dice la acusación, para importar cocaína. La palabra importar tiene una serie de elementos que se tienen que agotar. Y de los otros 3 delitos restantes, poco o nada en la colaboración se ha podido aportar. El hecho que lo digamos, que yo lo diga y que lo participe, no quiere decir que estamos en una defensa. Yo no pudiese jamás estar en una defensa porque no estoy empoderada del contenido total del juicio en cuanto a la formulación del mismo y en cuanto a toda la evidencia que tiene la investigación y la que hayan hecho, ¿verdad? Muy bien. Porque sería muy irresponsable ponerme a hacer una defensa. Abogado Félix Ávila. Luego don Jorge también. Bueno, Melgar, es que esto uno tiene que ser responsable en esto. Usted siempre que me invita y en otros canales me invita como un analista jurídico, una persona con experiencia en materia penal. Obviamente no podemos decir aquí, yo no puedo decir aquello que la gente quiere escuchar. Parece que aquí en Honduras en este momento hay un enorme jurado de miles y quizás de millones de personas que ya dieron un veredicto o quieren dar un veredicto así.
pero obviamente no puedo ser yo irresponsable de decirle ahora el juicio va a salir de esta manera, porque en primer lugar ni siquiera estamos estamos presenciando los debates del juicio para formarnos una idea. Lo que podemos hacer son aproximaciones y realmente estamos contribuyendo con el programa para brindar una orientación técnico-jurídico. Obviamente, mucha gente que puede estar haciendo algunas calificaciones de nuestras exposiciones aquí tampoco comprenderán, ¿verdad?, la técnica jurídica. Ahora, soy bien claro en expresar siempre de este tema que no debemos tampoco pensar que lo mismo que pasaría aquí en Honduras pasará en los Estados Unidos, porque son dos sistemas legales diferentes. Ahora, conociendo, siendo estudioso del derecho, obviamente que yo puedo hacer dentro de mí alguna conclusión, pero obviamente no se va a expresar porque todavía falta mucho que correr en ese Y además, como juicio. se ha dicho aquí, quien va a dar la sentencia es un jurado que está compuesto por 16 personas. Así es. Ciudadanos comunes y corrientes. Exactamente. Y es difícil entrar en la mente de ellos, qué es lo que van a decidir, si creen o no creen, o si están convencidos o no están Claro, convencidos. y el Es tema- difícil. y el Al final el tema- juez lo que va a decir es cuántos años va Y el tema de en jurado- el caso que fuera condenatorio. Claro, ¿no? y el tema de jurado es precisamente la participación de la sociedad en la impartición de la justicia. Perdón, don Jorge Illescas. Mire, Edgardo, en realidad yo no tengo ningún interés en que don Antonio sea juzgado. No tengo ni el más mínimo interés. Ni que sea liberado, ni que sea... Si él es culpable, debe ser condenado, de acuerdo con la justicia norteamericana. Pero hay algo que me preocupa más a mí. Mire, los medios internacionales, las academias, en este momento, unos dicen Estado fallido Honduras, otros dicen narcoestado, y yo creo que Honduras no es Estado fallido ni es narcoestado, porque si fuera narcoestado es que todos nosotros estaríamos involucrados en el narco, y no es así. Hay un sector de los hondureños que están metidos en el narco. Entonces yo sí creo, pero otros le dicen narcogobierno. Ahí sí podría eventualmente ser cierto, porque se está viendo una cantidad de personas que están vinculadas al narcotráfico. Entonces, en todo caso, cabría. Pero ¿cuál es el problema que yo veo en esto, Edgardo? Es que aquí va a tener un impacto tan negativo para mi país que, por ejemplo, aquí va a haber ausencia de inversión extranjera, ausencia de inversión nacional. Con la política del gobierno de los Estados Unidos, mire, yo me quedé anonadado cuando leí en el Heraldo que han regresado 500,000 hondureños de las fronteras y de Estados Unidos. Y aquí tenemos un desempleo del 64%. Entonces, el crecimiento este año va a ser 2.8%. Entonces, ese colapso económico tiene impacto social, político y social, ¿verdad? Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, porque en el mundo se están señalando a don Juan Orlando como el jefe del narcoestado. Yo no lo estoy diciendo que es cierto porque el señor no está siendo acusado, pero le estoy señalando el impacto que esto tiene para Honduras, y eso es lo que a mí me preocupa. Por otro lado, es preocupante que yo creo que los hondureños hemos de aprender a ser ciudadanos, no habitantes, ni debemos de aprender a ser electores y no votantes. Mire, cuando un sector amplio de los nacionalistas están defendiendo a Tony Hernández, no importa si es o no es culpable. La oposición quisiera verlo condenado, no importa si es o no es culpable, pero cuando se señala, digamos, a un liberal, entonces los liberales salen a defender a este liberal. Cuando se señala a uno de libre, entonces sale. Yo creo que el hondureño debe aprender. El que es corrupto y debe ser castigado. No importa de qué partido. No importa de qué partido, no importa de qué religión, es corrupto y le hace un enorme daño a nuestro país. Pero un daño gigantesco que le hace a nuestro país. En este documento que pide investigar la Fiscalía, ese señor que le dicen testaferro, que maneja una empresa aérea de la familia Hernández, todos esos aparatos, aviones y todo eso, cuestan 285 millones de dólares. Mira, ahí lo dice. Pero el señor tiene una casa hipotecada. Está señalado con nombre y apellido. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde salió esos 285 millones? Aparece la exdesignada presidencial acusando a don Juan Orlando
de asesinato, de intento de asesinato, con unos depósitos a su nombre en una cuenta bancaria, donde esta mujer ha andado por todas partes. Ni el banco donde está ese depósito le han dicho quién lo depositó a su nombre sin consultarla con su tarjeta de identidad, 1.300 millones de lempiras. Eso es corrupción. Entonces, no tenemos escuelas, no tenemos hospitales, no tenemos carreteras, no tenemos un sistema jurídico correcto. Es porque hay corrupción, Edgardo. Y eso es la preocupación que yo tengo como ciudadano. Entonces, no me interesa don Juan Orlando, ni me interesa don Antonio. Me interesa el impacto que eso tiene para mi país. Vamos a un corte comercial y dándole seguimiento un poco a lo que usted está diciendo, don Jorge. ¿Qué es lo que se ha dicho aquí de las repercusiones que podría traer esto o no al actual presidente Juan Orlando Hernández? He escuchado una propuesta de una constituyente. Sí. He escuchado también la presentación que ha hecho el Partido Libertad y Refundación en Anticipar el Congreso las elecciones. Nacional de un juicio político Y anticipar las elecciones. y adelantar las elecciones presidenciales. Yo quisiera un comentario de ustedes, por favor. En este caso, los abogados penalistas, pues también como ciudadanos, ¿verdad? Porque también están involucrados en este asunto. Vamos a un corte comercial y ya volvemos. Vamos ahora con el tema ya en la recta final del programa, con las repercusiones para Honduras y puntualmente en este caso para el presidente Juan Orlando Hernández. He escuchado algunos sectores u opiniones que dicen, bueno, ya que ha sido mencionado allá, eventualmente el gobierno de Estados Unidos lo puede solicitar, o la fiscalía, o a quien le compete, lo pueden solicitar en extradición, porque ha sido mencionado en el juicio del señor Tony Hernández. Desde antes. ¿Es eso posible, abogado Félix Ávila? Bueno, creo que todas las personas que se mencionan, que salen mencionados por estos testigos, seamos realistas, van a formar parte de un grupo de personas de interés para la justicia de los Estados Unidos. Personas de interés quiere decir que podrían ser llamados, investigados y eventualmente llamados, si así lo determina el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Fiscalía de los Estados Unidos. Es bien difícil decir, ¿verdad?, qué es lo que puede ocurrir en este caso con otras personas y especialmente con la persona que usted acaba de mencionar, ¿verdad? Pero obviamente los fiscales están haciendo esta investigación desde hace mucho tiempo. Entonces, obviamente es el presidente de la República actual. Entiendo que, o debemos entender claramente que ningún presidente, pues por los convenios, el derecho internacional protege la figura de un presidente de la República y obviamente eso, mientras esté en la investidura, nada puede ocurrir de eso. Ahora, Que a Noriega se lo llevaron de Panamá. sí, lo que pasa es que él Pero se lo llevaron porque a él le dieron Estaba de presidente. No, pero es que él invadieron el país. Sí, lo invadieron. Hicieron una invasión y Estados Unidos controló el país, puso un gobierno y entonces fue lo que ocurrió, cosa por que la no fuerza. está ocurriendo aquí. ¿Verdad? Entonces es una cosa totalmente diferente. Entonces esa es mi opinión, Edgar, sobre ese aspecto. Don Jorge. Mire, Edgardo, no hay ninguna duda que el presidente de la República ha colapsado. Se ha perdido la credibilidad nacional e internacional. Eso afecta considerablemente al país. El presidente se ha sostenido fundamentalmente por el apoyo de las Fuerzas Armadas. Él a las Fuerzas Armadas, a los militares que van a retiro, les ha dado un bono por un acuerdo presidencial de 2 millones de lempiras. Cada uno sale con 2 millones de pesos, además de su jubilación. Una serie de privilegios que es lo que lo ha sostenido. Casi todos los presidentes que tienen esa legitimidad se sostienen por las Fuerzas Armadas y en algún grado por los norteamericanos. Entonces, mi preocupación grave es que el presidente ya no puede hacer nada. Él no puede sacar adelante nuestro país, no puede sacar adelante la economía del país, no va a haber inversión y vamos a tener un problema. Si el presidente dura 2 años más en su gestión, vamos a permanecer en Honduras en una agitación, pero constante. Hoy por una causa, mañana por otra, unos pidiendo que se vaya y el país no va a sentar cabeza. Pero tampoco estoy de acuerdo en que se adelanten las elecciones. Porque para adelantar las elecciones, primero iríamos con esta misma ley, con el mismo censo electoral.
hay que ir a elecciones primarias para elegir los candidatos de los partidos. Eso es prolongar la agonía del país. Lo mismo sucedería también con una constituyente. Y una constituyente bastante peligrosa porque depende del Congreso, el Congreso lo controla el Partido Nacional, cuándo vamos a ir a esa constituyente y en las mismas condiciones de adelantar las elecciones. Por el otro lado, a mí me parece que sí, y yo le voy a decir un llamado patriótico al presidente de la República. Perdón, ¿lo del juicio político? El juicio político, mire, ese juicio político es más bien como una alianza entre nacionalistas y libres. Es imposible el juicio político. El juicio político necesita 96 diputados. Es imposible lograrlo. Entonces, más bien eso atrasa el proceso. El otro para mí, la Lo otra que iba a decir salida, cuando lo interrumpí, iba a decir que era un llamado patriótico. Sí, un llamado patriótico para esto. Mire, si yo me encontrase en los zapatos del presidente, yo renunciaría por amor a mi país. Yo renunciaría. Porque si los gringos se lo van a llevar cuando salga de la presidencia, hoy o mañana. Pero hasta este momento, él en Estados Unidos no está siendo acusado. Entonces, pero el gobierno ha fracasado en todo sentido. Entonces, ¿qué sucedería? Yo haría lo siguiente, y voy a dar nombres. Mire, ahí está la designada María Antonieta Rivera. Ella no es una política, es una técnica, es una persona bastante honorable. Yo dejaría a ella en el poder y haría un gobierno de reconciliación nacional, transición, integrado por los mejores hombres y mujeres de Honduras, hombres como Arturo Alvarado, como uno de integración nacional. Y un consejo para asesorarla a ella desde el punto de vista político, porque ella no es política. Entonces, eso nos permitiría a nosotros ir tranquilamente en un periodo de transición a un proceso electoral normal, con una nueva ley electoral, con un nuevo censo electoral, y romperíamos esta crisis que nos tiene a nosotros embajucados del 2009. Entonces, esa es mi propuesta muy, muy concreta. La misma pregunta para usted, abogada Doris Imelda Madrid. Voy a compartir mucho lo opinado por don Félix Ávila, colega, muy estudioso del derecho penal, en el sentido de que toda persona que es mencionada en un proceso penal es quien investiga, quien tomará la decisión de continuar la investigación, de llamarle o en cualquier forma, ¿verdad?, para que pueda definitivamente seguir el proceso, no este, sino que otro, y lograr la justicia, su gran objetivo, que es castigar los delitos. Luego también comparto bastante con el abogado Félix Ávila, es la investidura de un presidente. Hay una protección con los convenios internacionales sobre este tema, ¿verdad? Sí, porque la pregunta, don Jorge, yo no le interrumpí a usted, usted me interrumpió a mí, y yo no, preguntó la persona de don Juan Orlando Hernández. Y también voy a tomar de parte suya, que usted mismo dijo, él no está siendo juzgado ahora. Entonces, si no está siendo juzgado ahora, entonces, ¿por qué va a entrar dentro de este proceso, verdad? Y ahí es donde viene el sistema de protección a través de los convenios internacionales. En el tema político, definitivamente de la figura si debe continuar o no, no es ese mi trabajo o mi oficio como penalista. Así que esa es mi opinión. ¿Y de una constituyente y un juicio político? Bueno, mire, en el tema, yo creo que ese tema se lo vamos a dejar aquí a mi amigo constitucionalista, ¿verdad?, sobre ese punto. Y en el tema el tema de la constituyente, en el tema del juicio político se necesitan las 2/3 partes de una asamblea para poder ser enjuiciado. La otra. 3/4. Perdón, 3/4 partes, ya me corrigió el maestro, 3/4 partes para poder ser enjuiciado. Por eso es que decía don de los Jorge 96. que son ¿cuántos votos serían? 96. 96 de 128. 96 Entonces Jorge dice, eso no va a ocurrir. De 128, Esos pero eran los ahora, votos del Partido Nacional. pero ahora viene la pregunta. ¿Por qué el juicio político si él no está siendo enjuiciado en este momento? ¿Puede darse o no puede darse? Yo pienso que no.
porque él no está siendo enjuiciado en este momento, ¿verdad? Y esto que si su hermano está dentro del proceso, jamás ha negado que es su hermano. Es su hermano. Que si ha sido mencionado o no ha sido mencionado, mire, ya, eso no es para hacer un juicio político. Eso no es motivo para hacer un juicio político. Ahora, que las personas mencionadas puedan ser investigadas, eso sí es posible. Es posible. Y no solamente en los Estados Unidos, sino aquí también. Abogado Barrientos. No, yo coincido plenamente de que bajo un Estado de Derecho y bajo la relación jurídica internacional es muy difícil que extraditen a un presidente en funciones. Por otro lado, no está siendo juzgado actualmente en Estados Unidos y coincido también en cuanto a que sí es persona de interés para posibles investigaciones a futuro o formalizaciones de cargos a futuro por la mención que han estado haciendo después de estas declaraciones que hemos visto. Ahora, también coincido con don Jorge que eso del juicio político es un show, porque la Constitución es bien clara, se necesitan 3/4 de votos para enjuiciar y destituir a un presidente y esos votos matemáticamente no se tienen en el Congreso. Siento que pedir una constituyente viene siendo una vieja letanía de la gente de Libre. Desde el 2009 están con ese tema de la constituyente, porque le han vendido al pueblo la idea populista de que a través de una constituyente se va a cambiar toda la salud, la educación, la economía y Honduras se va a volver un Estado poderoso y que aquí va a desaparecer todos los resabios y vicios del pasado. Desde que en el 2010 se reformó la Constitución para establecer la figura del plebiscito y del referéndum, yo creo que ya no tiene sentido ir a una constituyente si usted puede consultarle al pueblo de manera directa, sin intermediarios. Y por temas. Y por otro lado, siempre he manifestado que el actual Congreso y cualquier Congreso puede reformar hasta el 99% de la Constitución. Correcto. Y que ese 1%, que son los artículos pétreos, son los que podríamos dejar para una consulta popular, un plebiscito, donde, por ejemplo, le consulten a la gente si está de acuerdo con la reelección. Con un referéndum o que si la gente está de acuerdo con que el periodo presidencial sea de 4 años, si la gente está de acuerdo en una segunda vuelta como reforma electoral. Ese tipo de temas son los que se pueden consultar ahorrándose el tema de buscar intermediarios de una constituyente, que para mí el peligro mayúsculo es que según la doctrina constitucional la constituyente lo puede todo. Y una constituyente puede venir a hacer unos cambios profundos y nadie se puede oponer. Mire Venezuela, que convocaron para una constituyente y lo primero que hizo fue volarse al poder legislativo. ¿Por qué? Porque la constituyente lo puede todo. Usted no le puede poner límites a una constituyente. Entonces, yo creo que la crisis política no se va a resolver con una constituyente y Honduras no se va a volver un paraíso terrenal con una constituyente y con una nueva constitución. Aquí el cambio tiene que ser de personas, de mentalidades y de instituciones. Y enfocarnos en trabajar y quitarnos el odio del corazón, porque eso nos hace mucho daño y esa polarización que nos enfrenta, Edgardo, es terrible, principalmente de gente que se escuda a través de redes sociales para destilar todo el veneno posible. Correcto. Dentro de los escenarios, Totalmente de acuerdo con usted. yo creo que tal vez, bueno, pero creo que de manera de antecedentes serán muy pocos, es que el juicio, que el jurado no tenga un veredicto unánime. Si no hay un veredicto unánime, el juicio se declara nulo. Sí, así es. Y en el Nulo dado y se caso, repite. perdón, ¿y se repite? Claro. Se puede repetir. Ese no es un, Sí. porque sería entonces un veredicto a favor del acusado. No, si el juicio es nulo, pero porque no se alcanza una unanimidad, el juicio tiene que repetirse. Se repite. Y luego el Con juez, otro jurado. el juez, Con otro jurado. con otro jurado. El juez dirige el juicio, pero también el juez que dirige el juicio prepara la sentencia. El juez ¿Verdad? Y el juez es el que da las ilustraciones al tema, a los del ¿Ha jurado. ocurrido eso? Eso- Pero eso raras hubo- excepciones. hubo que sí. El abogado Barrientos decía que el 99%, 96% de los casos que se presentan por parte de la Fiscalía, como esto del narcotráfico, lo gana La Fiscalía. la Fiscalía. ¿verdad? Ese es más o menos el Porque porcentaje. es que van precedidos de un cúmulo de investigaciones y de pruebas periféricas que
Cuando ya se meten a juicio es porque ya llevan 4 o 5 años de estar. Es por el acumulando. sistema de Tienen derecho pruebas penal que periféricas, tienen ¿no? allá. Que no hemos visto. Eso no las hemos visto. Es por el sistema Exacto. de derecho penal que tienen Ahí un es derecho donde penal, entraba repito, un la derecho prueba. penal de Tiene toda la autor. razón. Sí. El convencimiento del jurado es hacia la persona. Se convence que fulano de tal, el acusado, es malo, es culpable. Entonces, las evidencias, las pruebas que presentan demuestran que esa persona es un violador en serie porque le lleva infinidad de testigos, hacen investigaciones incluso sobre la vida de la persona, cómo ha sido. ¿Se acuerdan ustedes que hubo un violador en serie originario de Honduras y las fiscales vinieron aquí el lugar natal de esta persona, creo que Santa Rosa de Copán, y anduvieron investigando sobre cómo había sido incluso su niñez, su juventud, porque le interesa conocer en ese sistema quién es, para así ponérselo al jurado para que el jurado se convenza. Sí, porque se le dan líneas al es jurado. algo totalmente diferente al convencimiento que un juez penal tiene en el sistema nuestro, que es el mismo sistema de toda América Latina y la mayoría de los países de Europa continental. Vamos a un corte comercial y regresamos para despedir el programa esta noche. Un buen amigo y seguidor, amigo del programa, seguidor de los noticieros hoy mismo también, hacía un comentario en relación a todo lo que estamos viendo y lo que se ha escuchado esta noche aquí. Y creo que usted hacía referencia a eso, al colapso también del sector político en Honduras, o sea, el financiamiento de las campañas políticas. Sí. Este es punto y aparte, ¿verdad? Lo que muchos probablemente se ha rumorado, se ha escuchado, pero que no se había testimoniado como lo hemos estado viendo en este juicio. El caso de financiamiento del narcotráfico a las campañas políticas. Las campañas políticas y el financiamiento también con recursos del Estado. Y hay algo en este momento, por ejemplo, todo este juicio que se está llevando contra don Antonio Hernández, habría que investigarlo porque pareciera que todos los gastos están siendo por parte del gobierno. Y ese no es un problema de Estado, es un problema de un hondureño común y corriente. Toda la familia, los vuelos en avión, todo eso se está haciendo con fondos del Estado, tengo entendido. Y si eso es así, la Fiscalía tiene que reparar esos gastos, porque Sí, ahí es un sí. problema Sí. personal. Y lo que le decía, por ejemplo, aquí estuvieron antes de las elecciones de 2017, por ejemplo, Sí. los miembros de la ASJ, Sí. y aquí estuvieron exigiéndole durante la campaña política a los partidos políticos que depuraran esas planillas. Es cierto. ¿Se acuerda usted? Sí. Aquí en el programa estuvieron. Hay que depurar esas planillas y sacar a la gente que ha sido mencionada en uno u otro delito, y no digamos en el narcotráfico. Y ahí están los resultados. Ahí están los Ahora, resultados. lo que estamos viendo allá. Y el de lo problema, que aquí no se Eduardo, hizo. que muchas veces uno no se atreve a señalar. Mire, ¿quién desconocía aquí la existencia de los cacheros? La existencia de los valles como narcotraficantes. Todo el mundo, desde el 2000 se ha conocido eso. Sin embargo, ahí aparecían de otros que están ahorita enjuiciados en Estados Unidos, como Midencio Caliz, se sabía, iba de diputado. Pero muchas veces no se atreve uno a señalar esto con nombre y apellido porque corre el riesgo de que lo maten. Así es. ¿Verdad? Entonces usted guarda silencio, pero no es que desconoce. El caso de don Alfredo Y entonces, Landaverde también. pero ¿cómo es posible que entonces Del que SAR las antidrogas, autoridades desconozcan eso? Y no lo conocemos los ciudadanos comunes y corrientes, ¿cómo es que no lo conocen los líderes del país? No es posible. Muchas gracias, don Jorge. Muchas gracias, don Félix Ávila. Muchas gracias, doña Doris, por haber estado con nosotros. Abogado Barriento, muchas gracias por haber Gracias. estado aquí esta noche. Dejó hablar a ¿cómo se llama? A don Jorge y a nosotros ya no al final. No, No, son bromas, pero son si usted quiere bromas. decir algo, no, con mucho gusto. ¿Quería decir algo usted? No, en el tema del financiamiento de las campañas electorales, si vemos lo que ha estado pasando, es tema de financiamiento de campañas. Sí, Pero sí, ahora sí. tenemos una nueva ley. Bueno, y hay un organismo ahora, ¿eh? Claro, y los controles antes de la ley de política limpia, que se llama de política limpia, eran menores, pero ahora sí está regulado y precisamente es un gran mensaje que hay que verlo de esa manera para todos los políticos o los nuevos políticos que van a estar a fin de acoplarse a la ley y definitivamente llevar los verdaderos controles y tener estar más compenetrado de dónde vienen los dineros que entran a las campañas electorales. Gracias, puede seguir haciendo lo que hacía antes, abogado.
todas esas cosas. Solo quedó un punto ahí en la ley, y es que no se supervisa las colectas populares. La Comisión de Política Limpia con todo esto que está viendo ahorita. Claro, claro. No hicieron nada. La ley no es mala, pero... Gracias, buenas Es noches. que no estén bien. existía.